Como veis, cada interruptor, cada enchufe, cada voltímetro lleva sus cables y aquí vemos los 4 reguladores de potencia. Los 3 más grandes son de las resistencias eléctricas de los tanques y este regulador más pequeño es de la bomba de acuario para el lavado por burbujas. A la derecha se ve un ventilador para evacuar el calor dentro de la caja en caso de que veamos que se calienta, cosa que por cierto nunca me ha sucedido. Los voltímetros son para monitorizar la tensión que enviamos a las resistencias y que se regula con el correspondiente mando. Como veis, estos reguladores les he sacado unos cables para poner el potenciómetro aquí en el panel y no en el propio circuito como viene cuando lo compras en la tienda. Esta hilera de enchufes son ya las salidas de electricidad para cada uno de los elementos de la planta de biodiesel y estos cables los llevo aquí unidos a través de esta conducción un poco chapuzas. Es un perfil de estantería y conforme vamos sacando cables se van conectando a su elemento. Aquí por ejemplo la resistencia calefactora del tanque de lavado y así con todo. Una última cosa en asunto eléctrico es que este cable que veis amarillo une todos los elementos de esta planta de biodiesel, los une a un mismo potencial eléctrico y así, en caso de electricidad estática, no se genera tensión entre ellos y así no pueden saltar chispas. Bueno, ya queda poco para terminar, nos queda solamente un par de etapas, el deshidratado, que lo vamos a iniciar ahora mismo, y la última etapa sería el filtrado y envasado. La finalidad del deshidratado es quitarle al biodiesel cualquier resto de humedad que tenga. Ya hemos drenado todo el agua por la válvula que tiene abajo el tanque, pero eso no es suficiente. El agua y el biodiesel, lo mismo que el agua y el aceite, no se disuelven entre sí, pero esto solo hasta cierto punto. Hay una pequeña cantidad ínfima que sí está presente en el biodiesel y esa no cae por gravedad, está disuelta y hay que sacarla fuera por medio de, por ejemplo, un calentamiento. Lo vamos a someter a calor con la resistencia que lleva este tanque. La accionaremos y vamos a elevar la temperatura hasta 60-70 grados. Eso lo vamos a ver con este termómetro que va en la cima del tanque. Y cuando alcance esa temperatura, cortamos el suministro eléctrico a la resistencia y la inercia térmica del biodiesel se encargará de hacer que baje de temperatura lentamente. Tardará varias horas tanto en subir a 70 grados como en bajar a 30 grados, que es más o menos la temperatura ideal para envasarlo. Durante todo ese tiempo, varias horas, el biodiesel no solamente va a sacar fuera su humedad, sino que va a impedir que la humedad de la atmósfera ingrese dentro. Hay sobre esto un problema, y es que la resistencia eléctrica que está en la zona baja del tanque, sin embargo, no llega hasta abajo del todo, puesto que la resistencia mide medio metro y el fondo del tanque es cónico. He visto que solamente se calienta el biodiesel que está por encima de la resistencia. El biodiesel que está abajo está completamente frío, aunque parezca mentira, no se calienta en absoluto. Hay que poner entonces algún sistema para agitar el biodiesel y que se distribuya y se caliente todo uniformemente. No he puesto un dispositivo de agitación especial, voy a utilizar uno que ya tengo para el lavado de las burbujas, que era la piedra esta del mecanismo de las burbujas, y lo voy a introducir en el fondo del tanque, pero esta vez sin agua, solamente la piedra. La corriente de burbujas va a hacer que suba una débil corriente de biodiesel hacia arriba y así vamos a calentar todo el contenido por igual. Esto no es teoría, lo he comprobado y funciona. Bien, vamos a iniciar el deshidratado ahora mismo. Antes decir una cosa importante, y es que debemos de tener un esquema de tiempos, porque cuando el biodiesel descienda a, como digo, unos 30 grados de temperatura, debemos envasar inmediatamente. No tiene sentido que lo dejemos 2 o 3 días, porque entonces va a volver a coger humedad de la atmósfera. Es decir, tenemos que tener disponibilidad para, cuando el biodiesel baje su temperatura, envasarlo. Vale, pues vamos a empezar con el deshidratado. Ponemos la piedra en el tanque, lo mismo que cuando hicimos el lavado, pero sin agua. Y además la vamos a poner a mínimo, no es necesario que burbujee mucho.
La tapadera del tanque tiene que estar abierta, por supuesto, para dar salida libre a los vapores de agua que se puedan desprender. Acciono el mecanismo de las burbujas, como digo, a mínimo. Es suficiente una débil corriente de burbujas, un poquito menos. Así está bien. Y ahora acciono la resistencia que gobierna el tanque de lavado, que es esta de aquí. Le doy al interruptor y la voy a poner casi a máximo, a unos 190 voltios. De aquí a una hora, cuando el contenido del tanque haya subido un poco la temperatura, bajaré un poco la tensión a 150 voltios. Siempre procuro atacar a las resistencias con la menor tensión posible. Procuro utilizar tiempo mejor que tensión. Y así lo dejaremos hasta que la temperatura suba a unos 60 grados. En este termómetro lo podremos ver. En primer lugar, perdón por las condiciones infames de iluminación, se ha hecho de noche. El biodiesel ya tiene la temperatura requerida de 60 grados y lo vamos a desconectar todo. Vamos a apagar la resistencia calefactora y también voy a extraer la piedra del burbujeo. Aquí podéis ver cómo ya tenemos 60 grados en el biodiesel. Esta noche se irá enfriando progresivamente y mañana a unos 30 y pocos grados podremos envasarlo. Ha llegado el momento cumbre, el envasado del biodiesel, el último paso. Este combustible ya se podría utilizar perfectamente en nuestro vehículo, pero yo lo voy a envasar. Y lo voy a envasar en estos bidones que aprovecho donde mismo compro el metanol. Una vez vacíos, no dejan residuos, son muy limpios y además han demostrado ser aptos para almacenar el biodiesel, soportan el poder solvente del biodiesel y son de polietileno de alta densidad. Este tipo de plástico se reconoce porque lleva un símbolo en forma de triángulo, aquí lo veis, con un número 2 rotulado. Además, de esta manera aprovechamos unos bidones que de otra forma acabarían en la basura. Bien, pues vamos ya a comenzar con el envasado, que además lleva un proceso de filtrado. Aquí veis el filtro, es un filtro de camión, de gasoil normal y corriente. Empezamos por cerrar el tanque, porque vamos a tener que poner algo de presión. Al principio el biodiesel cae y pasa a través del filtro por simple gravedad, pero a medida que va quedando menos biodiesel en el tanque le cuesta más trabajo y entonces lo vamos a ayudar metiendo en el tanque de lavado a través de este motor de nevera, y a través de esta válvula vamos a inyectar un poco de aire a presión. No hace falta mucha presión, es suficiente con una fracción de atmósferas, 0,1 atmósferas por encima de la presión normal, y así le ayudaremos a pasar al biodiesel a través del filtro. Os preguntaréis para qué servía esta válvula en alguna ocasión. Pues bien, ya lo sabéis, es para envasar. Cogemos esta goma del filtro y la ponemos en la válvula. Abrimos el bidón donde vamos a hacer el envasado y ponemos la otra goma del filtro en el bidón. Nada más que tenemos que abrir la llave y comenzar a salir el oro amarillo. Aquí lo tenéis. Se me ha olvidado decir que un momento antes de hacer esta operación he abierto tanto esta válvula como esta otra para dejar caer las pocas impurezas que pudiera haber de haber estado toda la noche en reposo. Bien, y así vamos rellenando el bidón. Siempre me gusta para cada lote envasar una pequeña muestra en un tarro limpio para observar la evolución por si hubiera algún problema.
Para eso paro la válvula. Pongo el tarro aquí mismo y la abro. Y vamos a ver qué pinta tiene este biodiesel. El frasco conviene llenarlo bien, que no quede aire. Muy bien, continúo con el llenado del bidón. Y ahora etiquetaré con un rotulador esta muestra. Tiene un bonito color. Voy a activar el motor de nevera para suministrar un poco de presión al tanque. Cierro todas las válvulas, me aseguro de que está la tapa bien cerrada y abro la válvula de toma de aire que ya estaba abierta y activo el correspondiente motor de nevera, que es este botón. Bien, ya se oye funcionar. Y ahora el biodiesel caerá con algo más de fuerza, porque ya el proceso es un poco lento de por sí, si no sería un poco desesperante. Ahora cae ya con bastante más fuerza. Bien. Mientras estoy haciendo el envasado, me gustaría comentar la función de estos tubos que veis aquí en la torre de anexos, y son para proteger los motores de nevera. Se trata de filtros y trampas. En el caso de utilizar un motor de nevera para generar presión, dejaremos libre el tubo que hace el vacío y el aire lo cogeremos de la atmósfera, pero no es buena idea cogerlo directamente porque las partículas que el aire contiene van a terminar por estropear el motor. Lo vamos a evitar intercalando un filtro. No es nada más que un tubo de PVC con dos tapones en sus extremos y algodón sanitario compactado en su interior. En el caso de utilizar por el contrario el tubo que hace el vacío, como es el caso de este otro motor de nevera que hay aquí abajo, vamos a dejar al aire el tubo que hace presión. Y tampoco es bueno dejarlo al aire, porque estos motores llevan en su interior un aceite lubricante necesario para que funcione, y en su montaje original en una nevera no hay problema, puesto que es un circuito cerrado y el aceite viene y va y no se pierde, pero aquí sí se iría a la atmósfera en forma de micropartículas. Lo vamos a evitar con esta trampa. Es lo mismo que el filtro, solo que cambia su función. Cuando sube el aire con las micropartículas de aceite, quedan atrapadas en el algodón del interior y no se fugan a la atmósfera. Cuando apagamos el motor de nevera, ese aceite por gravedad vuelve a caer al motor y así evitamos que se pierda. Una de las claves para obtener un biodiesel con una buena capacidad de conservación es, primero, someterlo a un deshidratado meticuloso como hicimos ayer, y segundo, a la hora de envasarlo, dejar la mínima cantidad posible de cámara de aire, es decir, llenar el envase tanto como sea posible. Cuando vea que está a punto de desbordarse, cerraré la válvula de envasado y comenzaremos a llenar el siguiente bidón. Ya está a punto de desbordarse. Ya se desborda, cierro la válvula y cambiamos al otro bidón. Abro la válvula para que comience a llenarse este bidón. Este lo cierro y lo guardo. Seguimos envasando. Y este es el último bidón, el sexto, que no he conseguido llenar completamente. Le faltan unos 5 litros aproximadamente. Y eso, sumado a los otros 5 bidones, nos da un total de aproximadamente 145 litros de biodiesel obtenidos de 160 litros de aceite, lo que significa un rendimiento de aproximadamente el 90%, cosa que está bastante bien si tenemos en cuenta que el aceite era usado. Una cosa muy distinta sería si el aceite fuese nuevo. El proceso sería más sencillo, más rápido, porque solamente habría que hacer una trans y no dos. Nos ahorraríamos también en sosa cáustica, en electricidad, en agua, pero a cambio el aceite nuevo no es gratis. Y esto es todo en cuanto a la fabricación de biodiesel.
El vídeo estaría incompleto si no hablase de esto, de la parte económica, cuánto nos cuesta más o menos cada litro de biodiesel utilizando esta tecnología. Vamos a ver cada capítulo, son 6, será un momentito. El aceite, nada, de momento puede ser gratis recogerlo, tú le haces un favor al establecimiento y el establecimiento te lo hace a ti, y los dos se lo hacemos al medio ambiente. Siguiente capítulo, metanol, gastamos 25 litros y vale aproximadamente el bidón 25 euros. Así que 1 euro el litro, que dividido entre 145 litros de biodiesel que hemos obtenido, nos sale un costo repercutido de cada litro de 0,172 euros. El siguiente capítulo es la sosa cáustica, incluyendo la que se gastó para lavar el tejido en el filtrado. 1,3 kilos, como cuesta 1 euro cada kilo, dividiendo tenemos 0,009 euros el litro. Otro capítulo, electricidad. 10 kilovatios hora, calculo que he gastado, es un valor tirando arriba, y también le pongo un valor alto al costo por kilovatio hora, 12 céntimos, repercutiendo por litro 0,008 euros. Siguiente capítulo, agua. Se han gastado como mucho 300 litros y aquí el agua es cara, vale casi 2,6 euros el metro cúbico, dividiendo 0,006 euros cada litro de biodiesel. Y el último capítulo yo le llamo fungibles, que pueden ser por ejemplo las servilletas, los guantes y todas estas cosas auxiliares. Le calculo un valor de 1,5 euros en cada lote, repercutiendo 1 céntimo de euro por cada litro. Sumamos todo y me da 0,205 euros, es decir, redondeando 21 céntimos el litro de combustible, como para pensárselo. Hi, I'm Rob Selvig, Tech Service Advisor here at DIG. Today I'm going to demonstrate how to install an EcoOne solar-powered irrigation timer with a professional-grade anti-siphon valve. These controllers are powered only by ambient light, which is collected by this small solar panel. There are no batteries to install or replace, and it does not need direct sunlight, which means that it can be installed almost anywhere. To complete this installation, we will need 2 3/4-inch PVC male adapters, channel lock pliers, Teflon tape, and some PVC cement. Today, we will be installing the anti-siphon valve model. Like all anti-siphon valves, it must be installed high enough so it is at least 6 inches above the highest sprinkler head on the zone that it controls. The first thing we need to do is install the PVC male adapters. Before we do that, we must wrap the male threads with some Teflon tape. About 5 times or more in a clockwise direction is all it takes. Do the same to the other male adapter. Now they are ready to screw into the valve. Go as tight as you can by hand, then finish turning them with pliers until snug. I have already cut the standpipe to the right height and flushed it out to make sure no debris gets stuck in the valve. Now we are ready to glue the valve onto the mainline standpipe. The valve inlet is on the side opposite of the anti-siphon, and there is an arrow on the side of the body that shows the direction of water flow. So now it is just a matter of applying the cement to the pipe and the adapter, and then slipping the valve down over the pipe like so. Check the glue dry and cure time, and do not open the mainline valve before the joint has dried. From the outlet side of the anti-siphon valve, you can connect either a sprinkler system or a drip system. See additional videos soon to follow showing alternative connection possibilities depending on your intended irrigation method. Thank you for watching. Esta es la primera estación de carga de biogás generado a partir del nopal. El precio por el equivalente a 1 litro será de 12 pesos, 33% menos que la gasolina y sin contaminar.
Es la única estación de este tipo en el mundo. Se ubica en la localidad de Camémbaro, en el municipio michoacano de Zitácuaro, donde desde hace 8 años opera la planta que genera el biocombustible. El rendimiento yo diría que es igual, que es exactamente igual, porque aquí lo importante es el poder calorífico que tiene el biogás. El poder calorífico del biogás con nopal, una vez que es sometido a un proceso de limpieza y que alcanza un porcentaje de 97% de contenido de metano, este está listo para ser utilizado para cualquier vehículo. Para que un vehículo pueda usar biogás, es necesario convertir la entrada del combustible y adaptar un tanque, por lo que la empresa prevé ofrecer un esquema de financiamiento a los taxistas y transportistas que quieren dejar de usar combustibles fósiles. El equipo más o menos va a costar entre 25 y 30 mil pesos. Aquí la gasolina te cuesta 18 pesos. Te vamos a dar la gasolina a 12 pesos. Se trata de un logro que ha tomado más de una década de esfuerzo. A través de una sociedad que arrancó en 2007, el ingeniero Miguel Aquey y el empresario Rogelio Sosa lograron generar biogás en 2010 para suministrarlo a los molinos El Manjar del Campo, que abastecen de masa, tortillas, sopes y totopos al 25% de la población de Zitácuaro. Antes del biogás, los molinos gastaban 40,000 pesos semanales por 5,000 litros de gas LP. Tras lograr ahorros del 70%, los socios siguieron innovando y demostraron que a partir del nopal también se puede generar electricidad o, al comprimirlo, sustituir la gasolina. El biogás es generado mediante un proceso de digestión anaeróbica que opera imitando la digestión de una vaca a 38 grados de temperatura. Al día, 800 toneladas de nopal generan 800 metros cúbicos de biogás. La materia prima es el nopal. Ahí le damos un proceso de molienda. Al resultado de la molienda le llamamos biomasa, queda como un licuado. Esa biomasa la metemos al reactor o al biodigestor. Ahí se va a hacer el proceso de descomposición. Esa descomposición pues, nos va a generar el gas metano. Ya de ahí, ya que obtenemos ese gas metano, nos dan así en bruto más o menos como un 55 a 60% metano. De ahí le damos un proceso de limpieza y lo podemos llegar hasta el 96%. Este proceso para generar biogás a base de esta cactácea fue patentado por Miguel Aquey y Rogelio Sosa en 2012. Tras el éxito obtenido, replicarán este proyecto en 2 puntos más de este estado de Michoacán el próximo mes de junio. Con imágenes de Miguel Cabrera, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Las malas hierbas en todos los cultivos, en todos los jardines, parques y aceras del mundo han tenido hasta ahora casi un único tratamiento, un herbicida sintetizado en los años 70 por la multinacional norteamericana Monsanto y que se ha convertido en el agroquímico más vendido y usado en el mundo. Es el glifosato. Es algo que sustituye a la azada y que permite a los agricultores o a los jardineros eliminar las malas hierbas sin tener que agacharse, sin tener que utilizar una azada, un arado, un cultivador, etc. Eso es el glifosato, una azada química y por lo tanto es un herbicida producto que mata las hierbas y que bueno, tiene beneficios obvios, ¿no? De tiempo, de comodidad y de coste. Muy cómodo y eficaz, pero tiene algunos problemas. El glifosato se sintetiza en el año 70, pero la primera evaluación del 95, de ahí se han ido produciendo evaluaciones. La última, que es la que realmente ha movido un poco la situación, se produjo en marzo del 2015, fue la que dio lugar a toda esta polvareda. Evidentemente, a la luz de esas tareas de evaluación, que habría que tener un poquito de cuidado, porque pasaría el producto, como en su anterior clasificación estaba, de posiblemente o no tóxico, posiblemente cancerígeno, a probablemente cancerígeno, y eso son palabras mayores. El matiz entre posible y probablemente cancerígeno es sutil, pero hay un abismo entre una y otra expresión. La probabilidad es una medida, como nos explica Diego Santiago, es cuantificable. La posibilidad es más genérica. Esa última evaluación de marzo del pasado año está basada en un informe del IARC, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
y este organismo habla de probablemente cancerígeno. Hay datos cuantificables como para no estar tranquilos. Pero en la Asociación de Productores de Fitosanitarios no dan mucha credibilidad a este informe. Miles de estudios han demostrado que no es bioacumulable, que no va a aparecer, que no es cancerígeno, que no es alterador endocrino, que no afecta a las abejas. Por lo tanto, en Europa tenemos un sistema reglamentario muy seguro, muy estricto. La documentalista francesa Monique Robin ya constató en 2008 cómo este producto no se podía vender en Francia como biodegradable, pues la justicia obligó a retirar esa indicación de sus etiquetas. Pero aquí también hay debate. Es biodegradable, como muchísimos otros productos fitosanitarios, todos son biodegradables, si no, no estarían admitidos, digamos, en el portfolio, en la caja de herramientas de los agricultores. El problema va a estar en qué es lo que realmente que estamos hablando. Si estamos hablando de una molécula o del producto técnico que lleva una gran cantidad de componentes adicionales, se ha llegado incluso a publicar que contiene diquat, un herbicida enormemente peligroso, o que contiene pues surfactantes cuyas capacidades no se conocen del todo. El origen de los primeros cultivos transgénicos viene de la mano de este herbicida. A los pocos meses de sintetizado el glifosato, Monsanto patenta la soja transgénica, que resiste perfectamente al herbicida nuevo. La soja modificada cubre desde entonces millones de hectáreas en todo el mundo. Pero en otros cultivos aparece la resistencia, deja de ser eficaz y las cantidades se incrementan. El origen yo creo que está más bien en el tema del mal uso del producto y en utilizar dosis inadecuadas, porque si yo aplico glifosato y no hace el efecto que yo deseo, me surge la resistencia y en vez de contactar con un técnico, llego y subo la dosis y estoy haciendo un uso inadecuado. Manuel nos enseña cómo quedan las hierbas muertas debajo del olivo tras el uso del herbicida. Para la recolección es fundamental que esté limpio el suelo, pero hay otras maneras no tan agresivas de terminar con las malas hierbas. En esta parcela se ha practicado el laboreo y hay otras técnicas. Si el problema en sí es el uso de glifosato, yo creo que también se puede cambiar a lo mejor la estrategia y irnos, como se ve por ejemplo en esta parcela, que se aplica a lo mejor un tratamiento de preemergencia en otoño con una buena aplicación usando otras materias activas que mantiene lo que es el estado del suelo de alrededor del vuelo del olivo limpio, pero después respeta lo que es la franja de cubierta vegetal que surge de manera espontánea en mitad de las calles. Cándido Gálvez lleva más de una década poniendo en práctica tratamientos naturales para las malas hierbas. No se trata de arrancarlas, se trata de plantarlas, y así dejan de ser malas, y así no hay que matarlas. Lo que hemos conseguido a través de broces en un momento determinado y a una altura determinada, sin el uso de herbicidas, es conseguir una cubierta de gramíneas, que es la que facilita el control de la erosión y que tiene un periodo de desarrollo muy temprano. ¿Qué conseguimos con eso? Que no entre en competencia con el olivo a partir de final de abril, principios de mayo. Es decir, nosotros no necesitamos utilizar glifosato porque la cubierta se seca de manera natural. Se plantan las semillas una vez y ya no hay que volver a hacerlo. ¿Es más caro o menos productivo? El coste de implantación de una cubierta no es más que el de utilizar herbicidas. Sin embargo, hay otros beneficios que son difíciles de evaluar, como son todos los relativos a la disminución de las plagas, a la infiltración en el agua. Nosotros no tenemos ningún problema en tener las mismas producciones que antes o incluso mayores. El Parlamento Europeo había pedido a la Comisión que se prorrogara solo por 7 años el uso del glifosato en la agricultura y que se prohibiera el uso no profesional, entre otras cosas porque afirma que se ha hallado glifosato en el agua, en el suelo, en alimentos y en la orina y leche materna humanas. Pero la Comisión Europea, tras 2 días de reuniones, decidió no votar siquiera esta propuesta al no haber mayoría suficiente. Si no hay otra votación antes del 30 de junio, su uso no será autorizado en toda la Unión Europea. Media docena de ayuntamientos españoles, con Madrid y Barcelona a la cabeza, han dejado de utilizar este herbicida en parques y jardines. Y una gran superficie especializada en productos de jardinería lo retiró de sus estanterías en diciembre pasado. El DDT se prohibió en los años 70
y sigue presente en la placenta de todas las mujeres analizadas en la Universidad de Granada, porque permanece en el medio ambiente. En el caso del glifosato, deberemos esperar un mes para que los políticos europeos decidan si es cierto o no que permanece en nuestro organismo, en nuestro medio ambiente, o si es más probablemente cancerígeno que hoy. Bienvenido a Green Hill Garden Life en un puesto de avanzada en el norte de California. Vamos a hablar un poco sobre una de las visiones de Elena G. de White, sobre cavar en zanjas. Pues nosotros adoptamos esa idea de plantar de esa forma. Hay montones de formas que la gente planta, pero nosotros como adventistas recibimos una visión que vino del mismo Dios. Así que tomamos la propuesta de hacer la voluntad de Dios en todo momento. Así como nosotros oramos para poder plantar un árbol y le pedimos a Dios, así como hemos ungido nuestra tierra, así como consagramos nuestra tierra al Señor para que nos dé el fruto, así también queremos hacer la voluntad de poder plantar como Elena G. de White dijo. Y en Mensaje Selecto, tomo 3, en el capítulo 44, habla sobre las instrucciones específicas sobre los cultivos. Y dice, en el primer párrafo, dice, mientras estábamos en Australia, adoptamos el plan de cavar zanjas hondas y llenarlas con relleno suficiente para crear una tierra buena. Esto lo hicimos para el cultivo de tomate, naranjos, limoneros, duraznos y parras. Pues nosotros hicimos exactamente lo mismo. Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta de por qué Elena G. de White recibió esta visión. Uno de los problemas que ella tenía, que la tierra en este lado de acá, nosotros estamos como a 3 horas de Santa Elena donde ella vivía, la tierra en algunas partes de nuestro terreno es rocosa y yo planté un árbol de olivo y me encontré con tantas rocas abajo y ahí me vino lo que Elena G. de White le había sucedido, que se había encontrado con muchas rocas y aquí lo dice. Sigue hablando, dice, el hombre a quien compramos nuestros duraznos me dijo que le agradaría que yo observara la forma en cómo estaban plantados. Le pedí entonces que me permitiera mostrarle la forma cómo debían ser plantados, de acuerdo a la visión nocturna que se me había dado. Le pedí al hombre que contrate que cavara un hoyo profundo y que entonces pusiera en él buena tierra, luego piedras y encima buena tierra. Después de esto puso capas de tierra de relleno vegetal en el hoyo. Le dije al dueño del vivero que yo había plantado de esta manera en el suelo rocoso en los Estados Unidos. Ahí mismo lo está escribiendo ella, que en esta área de aquí el suelo era bien rocoso. Entonces me imagino, porque yo para poder plantar el árbol de aceitunas, el olivo, tuve que usar el tractor porque no había otra forma de poder entrarle a la tierra. Y hacerlo a mano hubiese tardado tal vez una semana en hacer el hoyo de 3x3x3. Así que bueno, de la misma forma nos pasó con la huerta. Nosotros estamos creando una huerta un poquito grande, entonces nos encontramos que cuando empezamos a cavar, lo empecé haciendo con una rototiller a mano, creyendo que iba a ser fácil, que la tierra iba a estar floja, al menos la parte de arriba
sucedió, pero a medida que íbamos cavando y cavando, porque teníamos que cavar 2 pies de profundidad, no era muy profundo, pero a una altura así que era bastante complicado. No encontramos tanta cantidad de piedra y hasta rompimos una parte de la cuchilla de la máquina, que es la que va aflojando la tierra y sacando la tierra a un costado, así que nos dimos cuenta que era imposible y tuvimos que hacerlo todo con el tractor. Por eso yo a veces le digo a la gente, el que quiere poner un puesto de avanzada, es muy importante tener un tractor. El lenguaje habla de que tenemos que tener industrias, y para tener industria hay que estar capacitado para poder poner varias cosas, ¿ok? Así que bueno, seguimos haciendo la zanja, y bueno, pusimos los 2 niveles de tierra y arriba de todo un pie que va a quedar arriba en forma de como un rectángulo, que lo hacemos con la misma rototiller. Hicimos un aparato especial para poner atrás. Era demasiado caro, no lo podíamos comprar, así que tratamos de hacer todas las cosas que más podamos nosotros, comprando el material. Así que bueno, voy a mostrar un poquito de lo que estamos haciendo, y bueno, después mostraremos en un tiempito más cómo va reaccionando la huerta. Para que tengan idea cómo vamos armando los surcos. Ok, tienen dos pies, casi 2 pies y medio para abajo de profundidad los surcos. Ok, y están con toda la tierra mezclada. Entonces lo que vamos a poner ahora, un poco de compost arriba, ya lo demás lo tiene todo y está todo mezclado, lo pudimos mezclar todo. Entonces, para que tengan nociones de cómo lo vamos haciendo, entonces en la parte de arriba, en la parte plana de arriba vamos a estar plantando. Y bueno, ya estamos preparando todos los plantines de todo lo que se va a plantar. El apio, remolacha, montones de cosas que vamos a plantar, así que, pero bueno, para que tengan un poco de idea de cómo va quedando. Hay bastante piedra entre medio también, así que hay que ir sacando un poco de piedra y poniéndolo más o menos en la mitad para que se haga. Esto va a durar más o menos como unos 10 años, 10, 15 años, y solamente le vamos a estar poniéndole un poco más de fertilizante y todo lo demás, pero ya con todo lo que tiene, con el ketmil, el calcio y todas las cosas, y hecho como tiene el linaje de Huay, no vamos a necesitar. Entonces, como ven acá, hicimos unos pequeños, la máquina deja un pequeño surco, entonces ahí va corriendo el agua, ¿ok? Y esta queda un poquito más arriba, como para que uno pueda caminar también y no se embarre todo. Así que bueno, después aquí lo que vamos a hacer, tal vez vamos a poner plástico o alguna cosa para que uno pueda caminar arriba tranquilo. Pero bueno, más o menos para que tengan idea de cómo vamos armando todos los lugares donde se va a plantar, ¿no? Ok, estamos poniendo estiércol de caballo, ceniza, estamos poniendo montones de cosas para poder fertilizar la tierra. Entonces lo que voy a hacer ahora, le voy a pasar la máquina, ok, y le vamos a formar el talón con todo, con la máquina, La máquina tiene para hacer el formato atrás. Esto lo hice todo yo, así que comprarlo es demasiado caro, vale más de $5.000, así que
Con un poquito con unos $300 se hacen. Así que hay que tener un poco de maña y tener soldadura y eso, y bueno, se puede hacer. Entonces el compost que le estamos poniendo, aquí en la pala tengo compost y le estamos poniendo compost a todo lo largo. Los árboles que hemos plantado realmente en un año han crecido en gran manera, como dice el linaje de Huay. Los frutos estaban verdes, pero ya tenían el color rojizo y naranja. Las mismas cosas que escribió el linaje de Huay, las mismas cosas nos sucedió a nosotros plantando realmente como Dios quiso. Una cosa bien importante que la gente no tiene en cuenta, acá hay unos hongos que se producen en los árboles de oak, que le llaman peat moss. Entonces esa es la clave de por qué los árboles crecen tan rápido, porque esos tipos de hongos hacen que todos los nutrientes de la tierra entren al árbol enseguida y los pueda absorber. Entonces el árbol crece a una velocidad tremenda porque se siente que tiene toda la nutrición. Después, más adelante, vamos a explicar también un milagro que tuvimos nosotros con un árbol de avocado. Nosotros vivimos en un área de nieve, así que estamos plantando hasta árboles tropicales y están sobreviviendo. Todo por obedecer a la palabra del Señor. Así que no se pierdan el próximo video que vamos a mostrar eso. Ahora, este árbol fue plantado hace 3 meses atrás, ¿ok? Como verán, tiene un tronco o palo de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Ya ha crecido, cuando yo lo planté era mucho más chico, y así eran estos otros árboles que están plantados ahora, que lo ven grandes, ¿ok?
Todos son más o menos del mismo tamaño. Estos fueron plantados todos juntos. Todos estos fueron plantados todos juntos. Y este fue plantado hace 3 meses atrás. Aquí se secó el árbol que estaba. Yo ya lo había traído con muy poquitas hojas y se veía mal. Creía que iba a sobrevivir, pero no sobrevivió. Entonces fue trasplantado la misma clase de durazno. Y como verán, cómo van creciendo, cómo ha crecido. 3 meses. El palo cuando yo lo traje tenía media pulgada. Ahora tiene 1 pulgada y pasaron 3 meses. Y los otros, casi todos, tienen 3 pulgadas. Todos los troncos tienen 3 pulgadas de diámetro. Este pobre tiene tanta cantidad de durazno que se le están dañando las ramas. Las tuve que atar. Pero podrán ver el tamaño del tronco. Este tronco fue dañado un poco porque los deer me lo rasparon sus cuernos aquí. Hasta que tuve que poner un poco electrificado para que no puedan molestar. Ahora, este árbol fue plantado hace 3 meses atrás. ¿Ok? Como verán, tiene un tronco o palo de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Ya ha crecido. Cuando yo lo planté era mucho más chico. Y así eran estos otros árboles que están plantados ahora, que lo ven grandes. ¿Ok? Todos son más o menos del mismo tamaño. Estos fueron plantados todos juntos. Todos estos fueron plantados todos juntos. Y este fue plantado hace 3 meses atrás. Aquí se secó el árbol que estaba. Yo ya lo había traído con muy poquitas hojas y se veía mal. Creía que iba a sobrevivir, pero no sobrevivió. Entonces fue trasplantado la misma clase de durazno. Y como verán, cómo van creciendo, cómo ha crecido. 3 meses. El palo cuando yo lo traje tenía media pulgada. Ahora tiene 1 pulgada y pasaron 3 meses. Y los otros, casi todos, tienen 3 pulgadas. Todos los troncos tienen 3 pulgadas de diámetro. Este pobre tiene tanta cantidad de durazno que se le están dañando las ramas. Las tuve que atar. Pero podrán ver el tamaño del tronco. Este tronco fue dañado un poco porque los deer me lo rasparon sus cuernos aquí. Hasta que tuve que poner un poco electrificado para que no puedan molestar. En este video vamos a aprender cómo modificar una cocina de gas propano a biogás. Así que comencemos. Como saben, el biogás tiene metano y esto es lo que lo hace inflamable. Para quemar el metano se necesita oxígeno que está en el aire. Ahora, de forma simplificada podemos escribirlo de esta forma. Metano más oxígeno produce CO2 y agua. De forma de algunos cálculos estequiométricos podemos llegar al resultado de 5.7 litros de aire para cada litro de biogás. Eso es lo que se ocupa para una combustión eficiente. Si hay muy poco aire, hay una llama amarilla e ineficiente. Y si hay mucho aire, la llama se ahoga y simplemente no enciende. Ahora, esto se logra en una cocina, una estufa o una hornilla gracias al efecto Venturi, gracias al físico italiano Giovanni Battista Venturi. A ver cómo funciona. En una estufa siempre está el inyector, la garganta, el tubo de mezclado y el quemador. ¿Y cómo funciona? El gas con cierta presión sale de forma acelerada del inyector a alta velocidad. Eso, por efecto Venturi, ocasiona un vacío o una baja en presión.
Esta baja presión hace que el aire ingrese al sistema y así tanto el gas como el aire se mezclan para llegar al quemador para una combustión completa. Ahora, el dimensionamiento de cada una de estas partes de las cocinas, tanto el inyector, la garganta, el tubo de mezclado y hasta el mismo quemador, se basan en fórmulas algo complejas, pero son específicas para cada combustible. En el caso de utilizar biogás en una cocina de gas propano, encontraremos que hay una desproporción tanto del combustible como del aire. Entonces, ¿cómo se modifica una estufa a biogás? Tenemos que compensar el poder calorífico del biogás. Como el biogás tiene menos poder calorífico que el gas propano, entonces necesitamos darle más biogás a la estufa, y para eso cambiando la boquilla. Vamos a remover la boquilla de la cocina de propano. Le vamos a modificar el orificio del diámetro del inyector y le vamos a poner un diámetro mayor. Como mínimo hay que duplicar o hasta a veces 3 veces el diámetro de la boquilla. Ahora vamos a hacer la prueba utilizando biogás. Mostrado aquí con la línea amarilla. Otro cambio que hay que hacer es restringir la entrada de aire. Dijimos que hay dos modificaciones importantes a la estufa. La cantidad de gas que le entra, necesitamos más biogás para compensar por el poder calorífico y necesitamos menos aire. Usualmente las estufas tienen un sistema para cerrar y abrir la cantidad de aire. En este caso le he agregado esta piecita plástica para hacer la adaptación. Una vez instalado la boquilla en la válvula, la volvemos a instalar en el quemador. Con esto hemos modificado la estufa a biogás. Hemos incrementado el diámetro de inyección del biogás por 2 o 3 veces el diámetro y le hemos reducido por completo la entrada de aire a la estufa. Ahora hagamos una prueba. Para poder operar la estufa a biogás, obviamente necesitamos biogás. Y para esto, ayer viajamos a la finca de la Universidad Nacional en Costa Rica. Aquí tienen un biodigestor operando con estiércol de sus vacas lecheras y muy gentil nos regalaron biogás. Lo cargamos y lo trajimos hoy al set. Para simular el flujo del biogás del biodigestor a la estufa, hemos construido un tren de calibración. No dejen de ver el video sobre qué es y cómo funciona un tren de calibración luego. Conectamos el biogás, encendemos el soplador y ahora sí, hacer la prueba con la estufa modificada a biogás. Abrimos la llave y encendemos. Ahí la tienen, una estufa de gas propano modificada a biogás. En otras palabras, la modificación es hacer un ajuste entre la proporción del gas que ingresa con respecto al aire. En una cocina de gas propano, usualmente entra poco gas y mucho más aire. Pero si queremos modificarla a biogás, entonces necesitamos, uno, modificar el orificio del inyector para meter más biogás, para compensar el poder calorífico, y necesitamos cerrar las válvulas de entrada de aire para reducir la cantidad de aire. Tengo que admitir que hice un poquito de trampa, porque con el tren de calibración logro hacer que el biogás tenga hasta 22 de pulgada de agua de presión, y eso hace que obviamente la cocina funcione exitosamente. Sin embargo, si simulo con el tren de calibración la presión real en un biodigestor que es bien baja y la boto a 1 pulgada de agua de presión, notarán que la modificación ahora no funciona. El gas sí sale, pero ahora la mezcla y el sistema Venturi no es suficiente presión para hacer funcionar la estufa. Entonces, cuando se tiene biogás con poca presión, como pasa en los biodigestores de bolsa, entonces la alternativa es cambiar por completo o eliminar por completo el sistema Venturi. Zafamos por completo el sistema Venturi y se hace lo que se llama una conexión directa.
sin aire primario. Y notarán que ahora, sin presión, enciende. Sin embargo, el problema de esta modificación es que tiene un impacto significativo sobre la eficiencia térmica de biogás. Si quiere conocer más sobre la eficiencia térmica de estufas, por favor no deje de ver el siguiente video.